Bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet donde celebramos el amor, la emoción y todo lo que nos hace suspirar. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y les doy la bienvenida oficial a nuestra comunidad. Y si ya son parte de esta gran familia, saben que los adoro. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, de solo pensarla, me hace latir el corazón a 1000 por hora. Ya saben que me encanta traerles lo último en noticias sobre nuestras parejas favoritas, esos flechazos que nos hacen creer en los cuentos de hadas de la vida real. Y hoy nos toca hablar de una que ha sacudido las redes, los corazones y hasta los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Ya tienen una idea de quiénes son? Exacto. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos enamoraron en la pantalla y que parece ser, también se robaron el corazón fuera de ella. Y es que la verdad, estos dos tienen una química que traspasa la pantalla, hasta el wifi se vuelve loco cuando están juntos. Pero hoy no vamos a hablar de sus series, sino de un rumor, un chisme, una bomba de amor que explotó hace poquito. Prepárense porque hoy les voy a contar todo sobre la serenata sorpresa que Kerem le dio a Hande. Sí, una serenata. ¿Pueden creerlo? Pero agárrense porque la cosa no termina ahí. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y preparen sus corazones porque esta historia los va a derretir por completo. Y antes de que se me olvide, no se les olvide darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de las noticias jugosas que les traigo, y también me hacen muy feliz. Ahora sí, a lo que vinimos. Imaginen esta escena, una noche estrellada, una brisa suave acariciando el pelo, la luna llena brillando como un reflector de película. Y en medio de todo esto Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem con una guitarra en mano. Y no es para un concierto, no es para una serie, es para Hande. Según las fuentes, todo esto sucedió de manera completamente inesperada. Al parecer, Hande tenía un evento de trabajo, algo relacionado con una marca, y Kerem, haciendo gala de su lado más romántico y aventurero, decidió sorprenderla. Obviamente todo fue muy discreto, nada de paparazzis ni prensa, por lo que la historia llegó a nosotros a través de un par de filtraciones, pero créanme. Son lo suficientemente creíbles como para volvernos locos. La verdad, a veces me pregunto cómo es posible que no haya una cámara oculta en cada rincón para capturar estos momentos mágicos, ¿verdad? Bueno, volviendo a la serenata, parece que Kerem eligió una canción muy especial, no se trata de una melodía genérica, no, señores. Se trata de una canción que se rumorea, tiene un significado muy especial para ellos dos, una melodía que tal vez les recuerde a sus inicios, a los momentos que compartieron, a esos ratitos donde el amor comenzó a florecer. ¡Ay, qué emoción solo de pensarlo! ¿Se imaginan la cara de Hande? Creo que si yo estuviera en su lugar, me hubiera derretido como un helado en pleno verano. Y es que no es para menos, ¿verdad? Kerem no solo es un hombre guapísimo, también es un romántico empedernido, un caballero de los que ya no existen. Y lo mejor de todo es que no lo hace por llamar la atención, no busca los reflectores, lo hace por amor, por el simple placer de ver a Hande sonreír. ¡Ay, qué envidia, pero de la buena! Y claro, la reacción de Hande no se hizo esperar. Aunque no hay fotos ni vídeos que confirmen todo esto, las personas que estuvieron ahí aseguran que la actriz no pudo evitar las lágrimas de emoción. Dicen que su cara era una mezcla de sorpresa, alegría y puro amor. ¿Y cómo no va a ser así? Que tu galán, así de la nada, te dedique una serenata con una canción que significa tanto para ustedes es como de película, como de cuento de hadas. Y la verdad, no me canso de decir que Kerem es un experto en esto de los gestos románticos, ¿verdad? A ver, ¿quién no recuerda cuando le dedicó ese mensaje tan conmovedor a Hande durante un evento público, o cuando le llenó de flores el set de rodaje? Este hombre es una máquina de crear momentos inolvidables. Y la verdad es que nos tiene a todos suspirando. Y bueno, la cosa no quedó ahí. Según estas fuentes cercanas, después de la serenata, Kerem y Hande compartieron una cena muy íntima en un restaurante apartado, lejos de las miradas curiosas. Ay, cómo me hubiera gustado ser una mosquita en esa pared. Imagino que se la pasaron platicando, riendo, tal vez compartiendo uno que otro beso robado. ¡Ay, qué tiernos! Y es que la verdad, estos dos no solo tienen una química increíble, también una complicidad que se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Es que son el uno para el otro, no hay otra.
Y lo mejor de todo es que esta historia nos demuestra que a pesar de la fama, a pesar de los reflectores, a pesar de todo el ruido que los rodea, Kerem y Ande siguen siendo dos personas muy normales, muy sencillas, que se aman con toda el alma. Y creo que eso es lo que más nos gusta de ellos, ¿verdad? Su autenticidad, su naturalidad, su amor tan puro y genuino. Porque, a ver, ¿a quién no le gustaría vivir un romance como el suyo? Es que parece que se escaparon de una novela, de esas que nos hacen soñar y creer en el amor verdadero. Y si hablamos de la canción que Kerem eligió para su serenata, ahí sí que se pone bueno el asunto. Si bien no se ha confirmado al 100% el título exacto, se rumora que podría ser una melodía turca muy antigua, una de esas canciones que hablan de amor eterno, de promesas inquebrantables, de almas gemelas. ¡Ay, qué cursi, pero qué bonito! Y también hay quienes dicen que podría tratarse de una canción en inglés, una balada romántica de esas que te tocan el alma, una melodía que capture la esencia de su amor, sus sentimientos más profundos. Sea cual sea la canción, lo que importa es el significado que tiene para ellos, la historia que cuenta, los recuerdos que evoca. Porque al final del día, el amor se trata de esos pequeños detalles, de esos gestos que nos hacen sentir especiales, de esas canciones que nos hacen recordar por qué estamos enamorados. Y creo que Kerem lo entiende a la perfección, es un maestro en esto de los detalles, de los gestos que hablan más que 1000 palabras. Y Ande, por supuesto, es la musa perfecta para todas sus obras de arte, es la inspiración que lo mueve, el motor de su vida. Y es que, la verdad, no podemos negar que estos dos se complementan a la perfección. Él con su lado aventurero, su carisma arrollador, su sonrisa que ilumina cualquier habitación. Ella con su dulzura, su elegancia, su mirada que te derrite con solo verla. Son la pareja perfecta. Y no solo lo digo yo, lo dice el mundo entero. Sus fans, sus seguidores, todos estamos locos por ellos, todos queremos saber más sobre su historia de amor, todos estamos aquí para apoyarlos y celebrar cada paso que dan. Y hablando de sus fans, la verdad es que son los mejores. Han reaccionado a esta noticia con una mezcla de emoción, alegría y un poquito de envidia, pero de la buena, por supuesto. En las redes sociales, los hashtags sobre la serenata no se hicieron esperar, los comentarios de apoyo y felicitaciones inundaron cada publicación, cada comentario. Es que la energía que transmiten estos dos es contagiosa. Y la verdad es que me encanta ver cómo su amor inspira a otros, cómo nos hace creer que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría vivir una historia de amor como la suya? Un amor que comienza en la pantalla, que se traslada a la vida real, que se consolida con el tiempo. Es que es perfecto. Y la verdad es que estos dos nos demuestran que no hay límites cuando se trata de amor, que la distancia, el trabajo, la fama, no son obstáculos cuando hay amor verdadero. Y creo que esa es la lección más valiosa que nos dejan, ¿verdad? La de luchar por lo que queremos, la de no rendirnos ante las adversidades, la de creer en el poder del amor. Y por si fuera poco, esta serenata inesperada también sirvió para acallar un poco los rumores de separación que habían surgido hace unas semanas. Ya saben que los chismes siempre están a la orden del día, que hay gente que se dedica a inventar historias para generar polémica. Pero Kerem y Ande han dejado claro que su amor está más fuerte que nunca. Y es que cuando hay amor de verdad, las habladurías no tienen cabida. El amor verdadero es como un escudo que los protege de todo lo negativo, una fuerza que los une cada vez más. Y la verdad es que esta historia de la serenata no solo nos ha regalado un momento de ensueño, también nos ha demostrado que estos dos son más que una pareja de famosos, son dos personas que se aman con toda el alma, dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Y yo, como su fan número 1, no puedo estar más feliz por ellos. Verlos sonreír, verlos enamorados, verlos felices me llena de alegría el corazón. Y espero que esta historia de amor siga escribiéndose por muchos años más, que sigan regalándonos momentos inolvidables, que sigan inspirándonos con su amor tan puro y verdadero. Y bueno, ya que estamos en este tema del amor y las sorpresas románticas, ¿por qué no recordamos algunos de los momentos más icónicos de Kerem y Ande? No podemos olvidar cuando él la sorprendió con ese ramo gigante de flores, era más grande que ella. O cuando se dejaron ver en esas escapadas románticas que nos hicieron suspirar a todos, o esos mensajes llenos de amor que se dedicaban en las redes sociales. Es que estos dos son unos expertos en esto de los detalles. Y creo que esa es la clave de su relación, ¿verdad?
Que no se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles, de esos que nacen del corazón, de esos que te hacen sentir especial, único, amado. Y por supuesto, no podemos olvidar todo el trabajo que han hecho juntos, las series, los proyectos, esos momentos en la pantalla que nos han enamorado. Es que su química es innegable. Y creo que eso es lo que más nos gusta de ellos, que no solo son una pareja hermosa, también son dos profesionales dedicados a su trabajo, dos artistas que nos regalan momentos de alegría y emoción. Y aunque no todo ha sido color de rosa en su relación, han sabido superar cada obstáculo, cada adversidad, con amor, paciencia y mucho diálogo. Y eso es admirable. Creo que todos deberíamos aprender un poquito de ellos, de su manera de amar, de su manera de afrontar los problemas, de su manera de construir un amor sólido y verdadero. Y es que al final del día, eso es lo que importa, ¿verdad? El amor que compartimos, la conexión que tenemos con esa persona especial, la manera en que nos apoyamos y nos hacemos crecer. Y creo que Kerem y Ande lo entienden a la perfección, son el ejemplo perfecto de lo que es el amor verdadero, de lo que es una relación sana y equilibrada. Y yo, como su fan número 1, no puedo estar más orgullosa de ellos. Y hablando de fans, no puedo dejar de agradecerles por todo su apoyo. Ustedes son increíbles, son los mejores, son los que hacen que todo esto valga la pena. Sus comentarios, sus mensajes, sus muestras de cariño, lo son todo. Y me encanta que compartamos esta pasión por Kerem y Ande, que celebremos juntos cada paso de su historia de amor, que nos emocionemos con cada gesto romántico, que nos inspiremos con su manera de amar. Ustedes son parte de esta gran familia y los quiero muchísimo. Y bueno, después de este subidón de emociones y de todo este repaso de momentos románticos, creo que es momento de empezar a cerrar este vídeo. Pero antes de que me vaya, no se me escapen. Aún tenemos que hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy. En resumen, queridos amigos, hemos hablado de una serenata sorpresa que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel, un gesto romántico que nos ha derretido el corazón a todos. Hemos recordado algunos de los momentos más icónicos de su relación, hemos celebrado su amor tan puro y verdadero, y hemos reafirmado que a pesar de los rumores, su relación está más fuerte que nunca. Hemos visto cómo el amor se manifiesta en pequeños detalles, en gestos que nacen del corazón, en acciones que nos hacen sentir especiales. Y hemos aprendido que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas sí se hacen realidad, que hay personas destinadas a estar juntas y que pueden construir un amor sólido y duradero. Y la verdad es que esta historia nos ha llenado de alegría, de esperanza y de un poquito de envidia, pero de la buena, por supuesto. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gustaría vivir un romance como el suyo? ¿A quién no le gustaría tener una persona que te sorprenda con una serenata inesperada? ¿A quién no le gustaría sentir ese amor tan puro y genuino? Y es que al final del día, de eso se trata la vida, ¿verdad? De amar, de ser amados, de compartir momentos inolvidables con las personas que nos hacen felices. Y Kerem y Hande, sin duda alguna, son un ejemplo de ello. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Sus comentarios, sus mensajes, su apoyo lo significan todo para mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes, me encanta saber que les emociona tanto como a mí, me encanta saber que somos una gran familia unida por el amor y la admiración. Y por supuesto, no puedo irme sin invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de esta serenata sorpresa, quiero saber qué otros momentos de Kerem y Hande recuerdan con más cariño, quiero saber todo lo que piensan sobre esta hermosa historia de amor. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un mega like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias jugosas que les traigo. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que debemos celebrarlo cada día. Así que a amar, a ser amados y a vivir cada instante al máximo. Los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo y que viva el amor. Chao, chao.